a 30 días de terminar este reto de todo este año del devocional de cambios profundos de Nicolás Tranchini. Y bueno, hoy es lunes 2 de diciembre, 11 en punto de la mañana, y aquí estamos contentos en la recta final de todo este año. Cuánto ha añadido el Señor a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Y bueno, yo espero que tú puedas realmente observarte y ver qué tanto fruto ha dado el caminar a través de todo este año, a través de diferentes escrituras y conceptos tan importantes. Y bueno, hemos estado en estas últimas semanas en la sección El sufrimiento. Ya vimos el sufrimiento en cuanto al desánimo, y ahí veíamos varios, el consejo de Dios, ¿no? Uno de los consejos a través de Hebreos era que no dejáramos de congregarnos ante el desánimo, el de estar con otros hermanos, entre otros consejos que la misma Escritura nos daba. También vimos en cuanto al sufrimiento, cuando nuestras emociones desvariaban. Vimos ahí cómo en el Salmo 32 el rey David lidió con esto delante de Dios. También vimos dentro de la sección del sufrimiento la disciplina divina, ¿no? Entendimos que Dios nos corrige, nos enseña, nos instruye a través de la disciplina. Tuvimos un concepto más amplio, entendiendo que no era un castigo. A los hijos de Dios no recibimos un castigo. La disciplina, el sufrimiento que a veces Dios permite en su soberanía es por causa de su amor, que no nos quiere dejar malviviendo, ¿no? Entonces Él corrige cosas, y también, o simplemente, como dice Juan 15, el labrador al que ya da fruto lo poda para que dé más fruto. Y bueno, ahorita estamos en la sección del sufrimiento. ¿Por qué Dios permite el dolor? Y esta es una pregunta muy, muy importante para contestar. De hecho, es una pregunta que nos hacemos y nos hacen mucho a los hijos de Dios. ¿Por qué, si hay un Dios bueno, todopoderoso, sabio, permite el dolor en este mundo? Porque es un hecho, para donde volteemos hay dolor, hay sufrimiento. Porque este Dios bueno, todopoderoso y sabio lo permite. Y es muy importante para los hijos de Dios saber contestar esta pregunta, tener una respuesta clara en nuestro corazón, porque cuando estamos atravesando por diferentes dolores, tener fe, tener confianza en nuestro Padre Celestial es vital para bien sufrir, ¿no? Para bien pasar el dolor y que se cumplan los múltiples propósitos que Dios logra a través de permitir que exista dolor de este lado de la gloria. Y bueno, sabemos que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, si queremos tener confianza en medio de los diferentes dolores que pasamos en este tiempo, pues la Escritura tiene mucho que decir acerca de esto. No es algo que la Escritura no conteste. La Escritura es muy amplia, a través de todos sus libros, hablar acerca de lo que es el sufrimiento y el dolor, y nos muestra a través de sus páginas y de las diferentes historias por qué Dios permite el dolor. Y bueno, para empezar, el sufrimiento tiene varios propósitos simultáneos. Realmente, dentro de la sabiduría de Dios, recuerden, Dios es sabio porque tiene las mejores metas, fines y propósitos, y la manera más segura de lograrlo. Y a través de que Dios permite el dolor, el sufrimiento en este lado de la gloria, pues se cumplen muchos propósitos, no solamente uno, se logran muchos propósitos de manera simultánea. Y lo que estuvimos viendo es que estos diferentes objetivos tienen como meta redimir nuestra experiencia de sufrimiento. Es decir, darle un propósito, darle un sentido, ¿no? Los hijos de Dios no sufrimos sin sentido, sin propósito. Claro, sin minimizarla, ¿no? O sea, no quiere decir que no nos duela, o que tengamos que fingir que no nos duele, porque Dios está cumpliendo propósitos altos. Lo que sí es que Dios estas experiencias de dolor las transforma en algo valioso. Y bueno, muchas gracias a nuestros amigos que se están conectando, y vamos a orar para empezar.
y que Dios bendiga este tiempo, que estaremos juntos aprendiendo y entendiendo de una manera más clara y concreta por qué Dios permite el dolor. Señor, pues damos gracias esta mañana y gracias por ayudarnos a perseverar y llegar hasta este día 335 de este reto. Gracias, Señor, gracias porque sabemos que si lo hemos hecho es por el ánimo y la perseverancia que tenemos en el poder de tu Espíritu. Yo te pido, Señor, que tú bendigas este tiempo, que tú seas el que reveles a nuestros corazones las buenas razones de por qué tú permites el dolor, que podamos ver desplegada toda tu sabiduría, bondad y omnisciencia a través de este tiempo que estaremos meditando acerca de este tema. Ayúdanos, Señor, a entender. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien. Gracias, Rigoberta, Edith, por estar aquí con nosotras. Y pues aquí estamos, amigas, listas para empezar de por qué Dios permite el dolor. Miren, no es opcional, debemos saber responder a la aflicción que enfrentamos, ¿no? Nuestros corazones deben saber responder el por qué sucede y cómo responder. Miren, esta es una pregunta, el por qué Dios permite el dolor, por qué permite la aflicción, el sufrimiento en mi vida, es, como yo les decía, es una pregunta que la Biblia responde ampliamente. Y debemos conocerla, tenerla clara y aún proclamarla a los que nos rodean. A veces nos toca estar junto a personas que están sufriendo y que no sienten un desconsuelo, un sinsentido muy grande, incluso hasta como un abandono de Dios. Y entonces, y no es real, no es verdadero, ¿no? Dios está ahí, iremos contestando esta pregunta. No es una pregunta fácil de responder, no es una pregunta simple de una sola frase. Nos vamos a llevar este lunes y el que sigue, nos vamos a dar tiempo y espacio para a través de las páginas de la Escritura se responda. Miren, una realidad es que hay muchos problemas en este mundo, no lo podemos negar. Hay mucha maldad, hay mucho sufrimiento, hay muchas aflicciones y la pregunta está en el aire, dentro de los hijos de Dios como aún los que no han vivido la reconciliación con Dios, aún los que están lejanos de Dios se preguntan, ¿no? ¿Por qué ¿cómo puede ser que un Dios bueno, amoroso, todopoderoso exista y a la vez permita que exista tanta maldad y sufrimiento? La idea en la mente del hombre natural, como aún a veces en los hijos de Dios, si Dios es bueno, amoroso y todopoderoso, no debería de existir la maldad, no debería de existir el sufrimiento. Él podría eliminarlo completamente, ¿no? Entonces, contestar esta pregunta y aplicar nuestra mente y nuestro corazón al entendimiento de ella es importante, porque si no yo puedo llegar a la conclusión de que Dios no existe, ¿no? Si yo digo, ¿cómo es posible que si existe un Dios bueno, amoroso y todopoderoso permita tanto dolor a nuestro alrededor? Pues entonces Dios no existe. De hecho, esto es una plataforma para los que son ateos. De hecho, yo les he compartido aquí que yo antes de tener un encuentro con el Señor me decía atea, ¿no? Y tenía que ver exactamente con esto, ¿no? Yo decía cuando fui muy niña, ¿por qué si existe un Dios permite que estas cosas pasen en mi familia y con mis padres? Y ese corazón de niña a muy temprana edad llegó a la conclusión, luego entonces Dios no existe. Y esto sigue pasando alrededor de todo el mundo y es porque no se sabe contestar a esta pregunta. Entonces, qué bueno que me encanta que Tranchini esté cerrando al final de este reto con este tema y que se haya dado varios días para examinar la respuesta. Miren, se puede contestar, muchos contestamos a esta pregunta con Deuteronomio 29:29, que dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre,
para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esa es una manera, sí es real, ¿no? Definitivamente las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios y las reveladas son para nosotros, pero Dios también revela en su palabra porque Él permite el dolor y el sufrimiento. Y a veces con Deuteronomio 29:29 queremos dar una respuesta rápida, corta y sencilla, pero honestamente muchas veces no queda el alma saciada con esto, ¿no? Entonces vamos a ir a más partes de la Escritura para tener una respuesta que nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser pueda abrazar y realmente aprendamos a sufrir bien, a bien sufrir. Entonces les decía, vamos a estar estas 2 clases, estos 2 lunes tratando de contestar esta pregunta. Tengamos paciencia. Entonces, retomando el tema, pues es una realidad que la maldad existe y domina nuestro mundo, ¿no? Y la misma Escritura lo dice, que el príncipe de este mundo es el enemigo de Dios, ¿no? Y vemos que hay una maldad natural, ¿no? Que se refiere a esas calamidades que vienen de una creación que está caída, ¿no? Vemos que hay tsunamis, hay terremotos, hay volcanes, hay deslaves, hay bacterias, hay pandemias. Entonces vemos que esta creación actúa, es una maldad externa, ¿no? Digamos, que actúa en contra del hombre y donde mucha gente sufre, pierde la vida y sufre grandes calamidades. Vemos que este mundo, después de la caída, como una consecuencia, quedó en maldición, digamos, ¿no? Y sabemos que la Escritura dice que aún la creación gime esperando la redención, ¿no? De que va a ser Dios haciendo una tierra nueva y cielos nuevos. Entonces hay una maldad natural que alcanza al hombre y que el hombre tiene que sufrir, ¿no? Todos estos desastres naturales que se ven de manera grande, como puede ser un tsunami, como aún pequeños microbios microscópicos que no vemos, que pueden acabar. Por ejemplo, hubo un tiempo donde la influenza acabó con 100 millones de personas, increíble, ¿no? También vemos, y es una realidad, que existe una maldad moral, y esta es la que tienen las personas, no es personal, es interna, y es simplemente las personas, las gentes actuando de una manera impía. Y vemos, bueno, cuánta tristeza, cuánta pérdida hay en ellos, matrimonios que se deshacen, hijos abandonados, tanta maldad, ¿no? Esta es una maldad moral. También podemos ver que es una realidad que existe vamos a llamarla así, una maldad sobrenatural que se refiere a las huestes demoníacas, ¿no? Son seres malignos que tienen influencia sobre el hombre, que son pues una realidad y podemos ser testigos, ¿no? De este tipo de maldad. Entonces, este es el mundo en que vivimos. Y de aquí salen los problemas de estos 3 niveles de maldad, ¿no? De la maldad natural, de la maldad moral y de la maldad sobrenatural. Y pues la pregunta sigue, ¿no? ¿Por qué Dios permite el dolor? Esta maldad genera dolor y ahí vamos a ir poco a poco contestando. Lo que sí es que hay que ver que para el hombre actual, en nuestra escala de valores, el sufrimiento tiene una connotación negativa, ¿no? De hecho, pare de sufrir, ¿no? Lo tomamos mucho a broma, pero es algo que el hombre busca, no sufrir y vivir lo más cómodo posible y feliz. Pero la Escritura nos muestra que la escala de valores de Dios no lo ve como algo malo, ¿sí? El hombre lo ve como algo malo, no deseable, algo que hay que evitar, ¿no? Como le dijo la esposa de Job a Job, maldice a Dios y muérete, o sea, haz lo que sea necesario, pero para de sufrir, ¿no? Pero Dios, la Escritura nos muestra que la escala de valores de Dios no lo ve como algo malo. Incluso en lo general, los hijos de Dios, los cristianos, no entendemos el propósito de las aflicciones en nuestra vida y la verdad es que nos resentimos y nos endurecemos muchas veces cuando el Señor en su soberanía permite que suframos diferentes dolores y aflicciones y sufrimientos.
Y de hecho, aún como hijos de Dios, buscamos anestesiar este dolor a través de actos pecaminosos, a través de buscar saciarnos en ídolos, ¿no? En dioses falsos. Y ahí está la importancia y la relevancia de aplicarnos a entender por qué Dios permite el dolor. Miren, hasta que no entendamos que el sufrimiento tiene mucho más valor que 1000 alegrías, no llegaremos a hacer lo que Dios quiere que lleguemos a hacer. Esta es una frase que escribió el autor de Moby Dick en otra de sus obras. Y vamos a ir entendiendo en estas 2 semanas cómo esto es real. Voy a volver a repetir la frase. Hasta que no entendamos que el sufrimiento tiene mucho más valor que 1000 alegrías, no llegaremos a hacer lo que Dios quiere que lleguemos a hacer. ¿Sí? Porque si no sabemos bien sufrir, retrasamos que se cumplan los propósitos buenos que tiene Dios al permitir el dolor, el sufrimiento, la aflicción en nuestras vidas. Miren, el salmista escribió en el Salmo 119, si me acompañas, vamos al Salmo 119, y miren lo que escribió aquí en el versículo 71. Me convino que me hayas afligido, porque así pude aprender tus estatutos. Aquí el salmista está llegando a esta conclusión, y es la conclusión que nosotros a la que debemos llegar cuando estemos pasando por estas aflicciones. Me convino que me hayas afligido, porque así pude aprender tus estatutos. El versículo 75 dice, Señor, yo sé que tus juicios son justos y que por tu fidelidad me afligiste. Fíjate lo que dice, que Dios por su fidelidad a nosotros, por su amor fiel, porque Él cumple sus promesas, nos afligió. Y una de sus promesas es que seremos transformados, que Él está formando la imagen de su Hijo en nosotros. Entonces, debido a su fidelidad y el amor, el salmista concluye que esa es la buena razón por la cual Dios permitió que Él sufriera aflicciones. Y esta es la idea, que al final de estas 2 semanas podamos llegar a decir como el salmista, me fue bueno para mí ser afligido. Miguel Núñez estaba escuchando una de sus predicaciones y planteaba esto, y me pareció muy interesante. A ver, ¿tú qué opinas? Dice que pensáramos que cuántas de nuestras alegrías me habían hecho crecer en carácter, ¿no? Y ahí en su predicación él comentaba, piensa, que una alegría grande, a lo mejor cuando te casaste o el nacimiento de uno de tus hijos, ¿no? La alegría tan grande que se siente, que se experimenta, o a lo mejor cuando pudiste comprar tu casa o un coche o ir a esas vacaciones soñadas, pues son alegrías que Dios nos permite tener. Pero él preguntaba, ¿cuántas de esas alegrías te han hecho crecer en carácter? ¿No? ¿Cómo fue transformado mi carácter a través de esa alegría? Piénsalo. Y la realidad es que las alegrías no trabajan mucho en la formación de mi carácter y mucho menos en la formación parecido al carácter de Cristo. No, los gozos, sin duda, las alegrías estimulan mis emociones, pero y me hacen tener un momento feliz, ¿no? Es alegría, padrísimo, ¿no? Dios, parte del diseño de este mundo es que disfrutemos, ¿no? Y gocemos de las cosas. De ahí este año aprendimos lo que era la disciplina del gozo, ¿no? Relacionar todos los buenos momentos, todas las alegrías con la bondad de Dios, ¿no? Que provienen de Dios. Esa es la disciplina del gozo, ¿no? Que si yo como algo rico, lo relacione con la bondad de Dios, con esa alegría, ese disfrutar con Dios. Y está muy bien, Dios así lo estableció, pero realmente no colaboran a la formación de mi carácter, no me llevan a meditar en el propósito real de mi vida, tampoco me llevan en lo general a desarrollar un amor incondicional o paciencia o a trabajar con mi egocentrismo, ¿no? Realmente pensémoslo, es una realidad, no añaden madurez, ¿no? Formación de carácter. Entonces,
para empezar, aquí tenemos una muy buena razón de por qué Dios permite el sufrimiento, las aflicciones y los días malos. Y iremos contestando cuáles más buenas razones tiene Dios. Pero una, podemos empezar que mi carácter es formado y desarrollado a la imagen de Cristo a través de las aflicciones. Quisiera tocar dos ideas equivocadas que es importante tener, que tenemos acerca del sufrimiento. Por ejemplo, yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Tú relacionas el amor de Dios con las bendiciones solamente? Es decir, si te sientes bendecida porque algo te salió bien en cualquier área, dices, es que Dios me ama. Y esto lo escuchamos mucho entre los hijos de Dios, ¿no? Soy tan amada del Señor, me dio esto, me dio aquello, me permitió esto. ¿Y qué pasa si Dios en su soberanía permite que yo sufra cosas? Entonces, ¿quiere decir que no me ama? Entonces, es importante contestar estas preguntas y entender que el amor de Dios no está relacionado por el grado de alegrías o de sufrimiento que pase. El amor de Dios no tiene que ver con eso, está por encima de eso. El amor de Dios está tanto en mis alegrías como en mis sufrimientos. Entonces, no decir que si sufro, porque yo puedo llegar a la conclusión, si estoy sufriendo, puedo llegar a la conclusión, Dios no me ama. Y esa es una conclusión equivocada y además es una mentira que si se establece en nuestra cosmovisión nos va a llevar a malvivir el sufrimiento y entorpecer o retardar los buenos propósitos por los cuales Dios permite que yo pase por ciertas pruebas, por ese horno de fuego. Ahora, otro concepto equivocado es pensar que alguien sufre porque ha cometido o lleva una vida pecaminosa, ¿no? Esto es una idea equivocada sobre el sufrimiento y esa es la teología de la retribución, que en sí es más bien una idea hinduista, ¿no? Por eso están los karmas, una vida paga en la otra vida lo que hizo. Eso es una idea más bien hinduista, ¿no? La verdad es que ¿qué tiene que ver mi grado de obediencia con mi grado de sufrimiento? Veamos las escrituras, veamos a los hombres más consagrados de la Biblia, a los profetas, a los discípulos, a los apóstoles y cómo sufrieron. Y no precisamente tenían un grado de desobediencia enorme, ¿no? Entonces es equivocado, establezcamos estas dos. Pensar que si yo sufro, Dios no me ama, o sea, vincular el sufrimiento con el grado del amor de Dios. Y por otro lado, también es equivocado pensar que yo sufro porque hay pecado en mi vida. Y hay muchos pasajes que nos enseñan simplemente cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿y por qué nació ciego? ¿Fue pecado de él o de sus padres? Y Jesús les contestó, pues ni él ha pecado ni sus padres, no es por causa del pecado de él o de sus padres. Esto fue hecho para que la gloria de Dios fuera evidente, porque sabemos que ahí Jesús le regresó la vista a este ciego de nacimiento. Entonces, nuestra tarea a través de estas 2 semanas de meditar acerca de todo esto es desmontar la idea de que el dolor es una mala experiencia. Sí dolorosa, sí, no vamos a minimizarla o hacernos como los positivos locos, ¿no? Qué bueno, estoy sufriendo, pero no es una mala experiencia, es una experiencia que va a traer un buen fruto. Simplemente yo te voy a preguntar, en lo general, ¿tú cómo llegaste a Cristo? ¿Cómo fue ese encuentro personal que tuviste con Cristo? Si nosotros platicamos, la mayoría de los testimonios es personas que estaban atravesando un sufrimiento de algún tipo, ya sea a través de una crisis matrimonial, de un hijo pródigo, de una enfermedad, de una crisis económica, pero generalmente nuestro encuentro con Dios está precedido de algún sufrimiento. Entonces, en ese caso, ¿el dolor fue malo? No, todos decimos gracias a esto y concluimos y nos da alegría, nos da gozo, le da sentido, ¿no? Dices, gracias a esto, qué mal que pase esto, pero gracias a esto pude tener un encuentro con el Señor, ¿no? Fue lo que me preparó el escenario para yo ser rescatada.
Ahora, pues sigamos adelante, ¿no? Con el tema. Responder al porqué del dolor es más difícil de responder para un ateo que para un cristiano. Este es también algo que estuvimos viendo con Tranchini. Y es más difícil de responder para un ateo, no solamente con respecto a su origen, sino especialmente en cuanto a la forma de superarlo, ¿no? Una persona que no reconoce que existe un Dios creador, diseñador y sustentador, que le da propósito a todo lo que hace, pues sufrir es un sinsentido y obviamente no tiene guía ni por dónde ir para superar ese sufrimiento. Recordemos que el ateo vive en un mundo sin diseño y sin propósito, ¿no? Las cosas se dieron por diferentes accidentes cósmicos, anatómicos, donde se fue formando todo. Miren, amigas, y yo como exatea, entre más lo pienso, verdaderamente es absurdo y ridículo pensar que el diseño tan perfecto de todo se dio todo por diferentes accidentes, ¿no? O sea, se ve un diseño clarísimo en todo. Pero bueno, para el ateo, el ateo vive en un mundo sin diseño ni propósito. Y cuando tú sufres, si tú no ves que hay un mundo diseñado y con propósito, pues trae desesperanza. ¿En dónde está su esperanza del que no cree en Dios? ¿Por qué sufro? Pues van a o sea, se contesta un ateo o qué le contestaría un ateo a otro? Pues porque te tocó y punto, ¿no? Y el ateo y la gente sin Dios, aunque quiere encontrarle un sentido y a veces inventan filosofías y cosas para darle un sentido, porque solamente así puede uno bien sufrir. No hay un sentido real. Es como ahorita estamos próximos a la época navideña y es triste ver, hay un sentido real de festejar, aunque no es la fecha real del nacimiento de Jesús en diciembre, la mayoría lo sabemos, pero hay un sentido real, verdadero, ¿no? El nacimiento, Navidad, que es el nacimiento del Salvador, pero la gente que vive ajena a la realidad de este Salvador le da un sentido inventando a un Santa Claus, a un ser que vive actualmente y entrega regalos, ¿no? O sea, igual el ateo puede inventar fábulas, ¿no? Filosofías, ideas como para respaldar el por qué sufre, pero no es en base a una verdad, así que no hay una verdadera guía, ni un verdadero propósito, ni un verdadero sentido, ni un verdadero consuelo, ¿no? En cambio, el Hijo de Dios tiene a alguien a quien acudir. Ese alguien nos escucha, ese alguien nos entiende plenamente, ese alguien empatiza con nuestros desvaríos y ofrece consejo y guía. De hecho, decía Tranchini que es lo mismo que ofrece un psicólogo, pero aquí hay una gran diferencia y de hecho y digo, no está mal ir al psicólogo, no estamos peleados con la ciencia, pero sabemos que la ciencia tiene limitantes, igual que la medicina, ¿no? Pero vemos que alguien a quien acude el Hijo de Dios ante el sufrimiento, le da paz que sobrepasa todo entendimiento humano, le da consuelo, le da sentido y propósito, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a sus designios son llamados. El Hijo de Dios cuenta con su presencia misma en nosotros, el Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestra debilidad y nos guía a toda verdad. Tenemos un acompañamiento real, como lo vimos en el horno de fuego. Los amigos de Daniel estaban ahí en el horno de fuego y estaba el ángel de Dios, en una cristofanía, mismo Jesús en ese horno de fuego, un sostén. Ese alguien, amigas, es solo Dios el que puede dar y ofrecer esto. Entonces vemos una gran diferencia de lo que tiene el creyente ante el sufrimiento y de lo que carece el no creyente ante el sufrimiento. Esto es una idea importante, ¿no? Para entender por qué Dios permite, dentro de contestar esta respuesta que es amplia de por qué Dios permite el dolor.
Y como yo les decía, ante el sufrimiento el hombre se pregunta mucho, bueno, si Dios es un Dios bueno y amoroso, y es una realidad que existe, ¿por qué no elimina el mal y el sufrimiento en el mundo? Si Él es amor, ¿por qué permite que pasen tantas cosas malas y de verdad? O sea, pasan cosas horribles y ahora con los medios electrónicos la verdad es que nos enteramos todavía de más cosas, ¿no? De verdad se carga hasta el corazón de hasta dónde llega la maldad del hombre, ¿no? Ahora estamos más informados que nunca. Pues bueno, en un primer plano te quiero decir que Dios es todopoderoso y sí puede eliminar el mal que hay en este mundo. El mal no ha sido eliminado todavía, pero Dios prometió que un día será eliminado, ¿no? Para todos los que se preguntan, claro, va a haber un día donde va a ser eliminado. Y ahorita vamos a ver las buenas razones por qué todavía no es eliminado. Pero mira, en Apocalipsis 21, te voy a leer del versículo 1 al 5, y mira lo que dice. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía ya. Versículo 3. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Se está refiriendo a Jesús, ¿no? Aquí está el tabernáculo de Dios, está hablando de que lo venidero, ahí Él vivirá con nosotros y nosotros seremos su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, mira, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces hay una promesa y Dios es fiel, es verdadero y efectivamente Él es todopoderoso y va a llegar un tiempo en donde Él va a eliminar todo el mal que produce el dolor y sufrimiento en este mundo. Pero la siguiente pregunta lógica sería, ¿y por qué no lo hace ahora? Y hay respuesta. La Biblia nos dice por qué no lo hace Dios ahora. Número 1, miren, en el Salmo 133 nos dice por qué no elimina el mal ahora. Dice, Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Y el versículo 4 dice, pero en ti hallamos perdón para que sea reverenciado. Si Dios eliminara el mal, no quedaría nadie, puesto que todos somos pecadores, todos somos malos. Lo dice tan claro, Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? ¿Sí? Entonces, número 1, no le elimina porque entonces ya no quedaría nadie. Número 2, quiere que un mayor número de personas se salven, disfruten de esta salvación que Él ofrece en Cristo. Miren, vamos a Segunda de Pedro capítulo 3. A ver, Segunda de Pedro capítulo 3 y voy a leer del versículo 7 al 13. Y miren lo que escribe aquí Pedro por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Dice, pero esa misma palabra ha reservado los cielos, por esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen. Los ha guardado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos. Miren, la palabra de Dios y la gracia de Dios es la que hace que este mundo no haya explotado con la bomba atómica, amigos. No sé si vieron una serie en Netflix que habla de todo el progreso, se los recomiendo. Fíjense que ahorita se me olvidó el título, pero si lo buscas, habla de la última etapa de la historia moderna, desde la invención de
bomba atómica hasta el conflicto que hay ahorita, la guerra que hay ahorita en Europa de los rusos. Y habla de que ha habido momentos, así como dicen coloquialmente, a un pelo de gato, de que se desatara aquí una guerra nuclear donde nadie quedaría. Pero fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero esa misma palabra, bueno, aquí anterior a esto está hablando de que Dios ya en una ocasión permitió el diluvio, pero que Él hizo un pacto donde Él no volvería a permitir que la tierra fuera destruida, que Él mandara otro diluvio. Versículo 6 de hecho dice, por eso el mundo de entonces fue destruido por una inundación. Dice, pero esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen. Los ha guardado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos. O sea, un día sí va a desaparecer toda la maldad, pero no va a desaparecer por la misma maldad del hombre, sino va a ser de la mano de Dios que va a arrancar la maldad. Pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, se refiere a la segunda venida. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero según sus promesas, nosotros esperamos, los que estamos reconciliados con Dios, los que hemos puesto nuestra fe en la obra de Cristo, nosotros no seremos destruidos por medio de ese fuego. Nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia, donde pasará lo que leía yo, lo que decía Apocalipsis, donde toda lágrima será enjugada y no habrá más dolor ni llanto, y donde Dios estará con nosotros. Salvo significa que en la vida que viene no existirá ya el pecado. Otra buena razón por la cual Él no quita la maldad que genera el dolor en este mundo es porque tiene propósitos más altos. Él va a utilizar este sufrimiento para propósitos más altos. Aunque no todo el mal y sufrimiento pueden ser explicados, debemos amigarnos con el misterio. O sea, de alguna manera lo que dice Deuteronomio 29, que les leía al principio, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, es real. Dios va a responder mucho de por qué hay sufrimiento y el dolor a través de la Escritura, pero también hay un tope, ¿no?, en nuestro entendimiento, en la revelación. Y debemos amigarnos, ¿no?, nos decía Tranchini, con el misterio. Nuestra comprensión de los propósitos de Dios es limitada, honestamente, y muchas veces, finalmente, mientras que estamos sufriendo, al menos yo pensaba en diferentes momentos de mi vida donde el sufrimiento ha sido mayor. Honestamente, en esos momentos no logro ver el propósito, el porqué. Pero finalmente, ya que pasó, sí lo logro ver, ¿no?, muchas veces. Entonces, nuestra comprensión de los propósitos de Dios es limitada. Y nosotros, por ejemplo, podemos ver en el libro de Hechos cómo Él a veces permitió que Santiago muriera, ¿no?, uno de sus discípulos, pero a Pedro lo sacó de la cárcel, ¿no? Entonces hay cosas que no entendemos porque a uno les permite sanar, a otros los llama a su presencia, porque a uno les permite, los saca victoriosos, a otros no. Pues no sabemos o no logramos entenderlo, pero podemos confiar, ¿no? No siempre podremos comprender a Dios, pero siempre podemos confiar en Él, ¿no? Pero cómo confiar en Él es lo que vamos a estar aprendiendo en estas dos semanas. Miren, algo que hay que
aceptar y entender y comprender y tener presente ante el sufrimiento es que el bien mayor de toda esta existencia es la gloria de Dios. Su gloria no sería demostrada de manera completa si no fuera demostrada, revelada a través del pecado y la maldad. Fíjense, el pecado y la maldad hacen que resalte las perfecciones, los atributos, la bondad, el amor, la justicia de este Dios perfecto e infinito que tenemos. Dios tiene un propósito para la maldad. La maldad no la permite nada más porque sí. Todo, finalmente, el fin de todas las cosas es que todo sea para la alabanza de su gloria, ¿no? Es lo que la Biblia dice en Romanos. Miren, vamos a Romanos capítulo 3 y les voy a leer del capítulo 3 algunos versículos salteados, pero yo te recomiendo que si tú tienes tiempo, por ejemplo, hoy o mañana hagas tu devocional con Romanos 3 y puedas meditar más en esta escritura. Pero ahorita te voy a leer algunas cosas. Miren, en el versículo 5 dice, entonces, ¿qué diremos? Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, fíjense, nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Luego en el versículo 7 dice, pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios abunde para su gloria, ¿no? Mi mentira sirve para que resalte la verdad que hay en Dios. Luego en el versículo 10 dice, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, ¿no? Darnos cuenta de la maldad aún del mejor Hijo de Dios, hace resaltar las perfecciones y la verdadera bondad y perfección de nuestro Dios, que es santo, totalmente diferente a todo lo creado y de pureza moral absoluta y perfecta. El versículo 23, por ejemplo, ahí de Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, ¿no? Entonces, fíjense, nuestra injusticia da la oportunidad para mostrar la justicia de Dios, ¿no? Para mostrar su gracia, ¿no? No nos merecíamos, no tenemos que ganarnos este rescate que hace el Salvador, para mostrar su misericordia, ¿no? Nuestro pecado, la maldad, revela la misericordia de Dios, no nos da lo que nos merecemos, no estamos, imagínense si realmente nos diera lo que nos merecemos, amigas, pues ya nadie estaría, estaría eliminado el mal y todos nosotros fuera del planeta. También revela la ira de Dios que tiene sobre la maldad, ¿no? Y esto lo vemos en la cruz, ¿no? Si no hay maldad, no se muestran muchos de las perfecciones, de los atributos de Dios. Cuando Cristo toma nuestro lugar en la cruz y Él derrama la copa de ira, también revela parte de lo que tiene Dios dentro de su naturaleza. El pecado, la maldad es algo que Él completamente aborrece, ¿no? Aborrece, y por eso su ira, y derramó la copa de ira. Entonces, miren, en Romanos 5:8, siguiendo con este tema, que el pecado y la maldad hacen ver las perfecciones de nuestro Dios y lo hacen ver más glorioso. Por ejemplo, aquí en el versículo 8 nos dice, pero Dios muestra su amor por nosotros, que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. La demostración del amor de Dios lleno de gracia, más magnánima, es el amor que muestra a los pecadores, ¿no? A los enemigos, a personas que eran enemigas, y que a esos enemigos, esa maldad, que hay en el mundo y que obviamente produce el dolor, se le dé por gracia ese amor y ese rescate, pues
todavía hace resaltar más lo glorioso de nuestro Creador. Entonces podríamos concluir que debido a la maldad son reveladas muchas de sus perfecciones. Por eso Dios en su sabiduría, recuerden, Dios es sabio, tiene las mejores metas, fines y propósitos y la manera más segura de lograrlo. Y su soberanía, Él gobierna todo, no está fuera de su control. La maldad que existe, el dolor que existe, el sufrimiento que existe, dentro de su soberanía nos muestra que Él lo permite, es para que resalte más lo glorioso que es Él. Finalmente, si vamos aquí a Romanos 11, podemos exclamar como lo hace Pablo, ¿no? Ante estos misterios profundos y estas perfecciones. Miren lo que dice Romanos 11, versículo 33. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles o insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Ciertamente todas las cosas son de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Y de eso se trata todo en este tiempo y el venidero. La revelación de la gloria del que ahora es nuestro Padre Celestial, ese creador de todo y sustentador. Entonces, amigos, las buenas noticias que podemos darle a cualquier persona es que Dios es soberano. Todo lo que está sucediendo está dentro de su propósito y de su plan para su gloria y bienestar de su pueblo. Dios no puede actuar diferente a esto. Ahora, ¿qué debo hacer cuando no entiendo a Dios o cuando Él permite que sucedan cosas aparentemente injustas o dolorosas? Y bueno, debo recordar su carácter. Y pues vamos a cerrar aquí y me quedo en este tema para verlo la siguiente semana. Vamos a contestar a esta pregunta la siguiente semana y otras preguntas más. ¿Qué debo hacer cuando no entiendo a Dios o cuando Él permite que sucedan cosas aparentemente injustas o dolorosas? Y por un lado vamos a recordar su carácter, también vamos a ver que Santiago nos da un excelente consejo, ¿no? Y bueno, más temas acerca del sufrimiento, pero hoy vamos a cerrar aquí. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado. Gracias, Gloria, Edith, Alma, por estar aquí. Y listos para la próxima semana, misma hora, lunes 11 de la mañana, seguimos contestando por qué Dios permite el dolor. Ok, bye bye.